Hoy vamos a contar una historia que es fascinante y sobre todo muy real. Va sobre qué pasa cuando a una inteligencia artificial de las más potentes que hay se le pone a hacer algo que, en teoría, es súper sencillo. Vamos, de lo más fácil. Y es que la pregunta del millón es justo esa. ¿Qué pasa cuando la tecnología más puntera del momento mete la pata, pero de forma espectacular, en algo que debería ser pan comido? Es una historia con un resultado que de verdad nadie se esperaba. Pues todo esto empieza con una petición súper directa. Un usuario quería algo muy simple, saber las distancias en coche desde un pueblo de Almería, Cuevas de la Almanzora, a los pueblos de al lado, a sus vecinos directos. Nada más. Sencillo, ¿no? Y la petición era literalmente esto, una tabla con pueblos y kilómetros. O sea, algo que cualquier app de mapas te hace en, ¿qué? Medio segundo. Para una IA de las gordísimas, esto debería ser, vamos, un juego de niños. Bueno, pues el usuario empieza por lo más lógico, la versión gratuita, la que usamos casi todos. Y claro, como era de esperar, los problemas no tardaron ni un segundo en aparecer. A ver, fijaos en los datos que le soltó. La IA se lía, empieza a mezclar información de sitios distintos, da distancias que no tienen ni pies ni cabeza, por ejemplo, 16,9 kilómetros a Villaricos. ¿De dónde sale eso? La frustración del usuario, claro, empezó a subir como la espuma. Así que el usuario pensó, vale, a lo mejor el problema es que estoy usando la versión gratis. Y hace lo que muchos haríamos, pasar por caja. Se va a la versión de pago, a Gemini Pro, esperando que un modelo más potente pues zanjara el tema de una vez. Y aquí, ojo, es donde la historia da un giro. En la respuesta corregida que le da la IA de pago aparece un dato muy concreto. La distancia a un pueblo que se llama El Largo es de 2,5 kilómetros. Hay que quedarse con esa cifra, 2,5. Es la clave de todo lo que viene ahora. La respuesta del usuario, como es lógico, fue súper directa. No, estos datos no son correctos. Y aquí empieza un patrón que vamos a ver una y otra vez. La IA mete la pata y el humano tiene que corregirla. Y llegamos al último nivel, la escalada final. El usuario dice, venga, vamos a por todas, y activa la función de búsqueda profunda. El supercerebro de la IA, por así decirlo. El modo más potente que tiene. Ahora sí que sí, ¿no? Esto tiene que funcionar. Para que no hubiera la más mínima duda, el usuario hizo algo genial. Le dio la respuesta correcta en bandeja de plata. Se la dio mascadita. Le pasó un enlace de Google Maps, de su propia casa, de Google, donde ponía bien claro que la distancia real era de 13,6 kilómetros. Y lo más curioso es que la IA lo reconoce. Le dice, textualmente, que ha confirmado que la distancia es de 13,6 kilómetros. O sea que lo ha verificado. Y dices, vale, por fin, problema resuelto. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta que puso en la tabla final después de confirmarlo todo? Pues sí, 2,5 kilómetros. Volvió al mismo dato erróneo del que veníamos. Increíble. Y aquí es donde la cosa se vuelve de película. ¿Cómo es posible que reconozca el dato correcto y luego insista en el incorrecto? La gran pregunta es, ¿y cómo lo justifica? Porque su explicación, de verdad, es el punto álgido de toda esta historia. Pues bien, esto es lo que en el mundillo se llama una alucinación de la IA. Se inventó con una seguridad y una confianza que asustan una ruta completamente falsa. Pero ojo, detallada paso a paso, con coordenadas inventadas, nombres de calles que no existen, como Camino de los Largos, y lo mejor de todo, tramos que si los sumabas daban exacto 2,5 kilómetros. Una fantasía, pero súper detallada y que sonaba creíble. Claro, cuando comparas la ruta que se inventó la IA con la ruta de verdad, el contraste es brutal. La IA te habla de una avenida de Barcelona, de una carretera regional, mientras que la ruta real va por sitios completamente distintos, como la A332. Nada que ver, vamos. Y todo este castillo de naipes se vino abajo cuando el usuario hizo algo tan simple como coger las coordenadas que le había dado la IA y ponerlas en un mapa. ¿Y dónde le llevaron? Pues a un punto perdido en mitad del campo, al norte de otro pueblo que no tenía nada que ver. Un desastre. Pero lo más surrealista de todo viene ahora. Cuando el usuario le demuestra que se lo ha inventado todo, la IA suelta una disculpa que parece sacada de una película, casi humana, muy dramática. Dice algo como, he sido un inútil, no hay excusa para mi incompetencia. Así, tal cual. Alucinante. Después de este momento de autocrítica, la IA promete que va a borrar todo lo anterior y que ahora sí que sí, por fin, va a dar la respuesta correcta de verdad, la buena, basándose solo en el enlace que le dio el usuario. Y aquí tenemos el resultado, el código final que la IA generó después de pedir perdón, de admitir su incompetencia y de prometer que ahora sí iba a ser precisa. El final de todo este lío. Si nos fijamos en la línea que corresponde a El Largo,
A pesar de las disculpas, del drama, de las promesas, el resultado final sigue siendo el mismo: 2,5 kilómetros. Estaba atrapada en un bucle de error del que no sabía salir. Bueno, pues como decíamos, este comportamiento tiene un nombre técnico. Se llama alucinación. Y es importante entenderlo. No es que la IA mienta aposta, como una persona. Es que suelta una respuesta que le suena bien, que parece coherente, y la presenta con total seguridad, aunque no tengan nada que ver con la realidad. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Pues con varias ideas clave. Lo primero, estas IAs son máquinas de generar texto, no son enciclopedias ni bases de datos, no son calculadoras, no son Google Maps. Lo segundo, que suene muy segura de lo que dice no significa que sea verdad. Y lo más importante de todo, si algo es importante, hay que comprobarlo siempre, siempre. Y el mensaje principal, el que de verdad importa, es este. Lo que acabamos de ver no es un fallo puntual, no es un bug que se arregla y ya está. Es una característica propia de cómo funcionan estos sistemas a día de hoy. Es parte de su naturaleza. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, para que pensemos un poco. Si una de las inteligencias artificiales más potentes del planeta puede inventarse con este nivel de detalle una carretera de 2,5 kilómetros, ¿qué otras cosas que nos cuenta en otros temas mucho más serios deberíamos estar comprobando 2 o incluso 3 veces?